humanos. Bueno, de esto vamos a conversar ahora con el periodista Edgar Wong, quien va a presentar aquí en La Voz Documentales nuestra nueva sección, ¿verdad? Vamos a estrenar el capítulo número 1 de Bitácora de Colchane. Ese es el nombre que Edgar le dio a estas 3 partes de esta bitácora, porque tú estuviste, Edgar, ya estás aquí, te estoy viendo ahora sí, estuviste en Colchane, pero además viviendo junto con las personas que llegan a ese lugar. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Hola Daniel, hola Ale, hola Hassan. Hola. Sí, Hola. efectivamente estuve viviendo tal cual como vivían ellos, y como viven, porque siguen pasando, eso hay que tener conciencia plena, quizás menos que antes, pero un fenómeno permanente. Y bueno, inauguramos esta sección, La Voz Documentales, para hacer exactamente lo contrario a lo que hace la televisión. ¿Qué hace la televisión? La televisión va a un lugar, saca las cuñas, está máximo mediodía, incluso menos, un par de horas, y se va. Y bueno, aquí hicimos lo contrario. Nos quedamos, ahí me quedé ahí con ellos, y eso implica una relación de confianza distinta. Donde podemos acceder también a relatos invisibles que solamente se dan con esa relación de confianza, y además que la interpretación de la realidad es mucho más cercana a la realidad, valga la redundancia, porque, o sea, la experiencia no me la va a quitar nadie. Y bueno, de hecho aquí todavía esta es mi cicatriz Colchane, que ante la inclemencia del sol, ellos en verdad estaban todos quemados, con los labios todos secos. La situación de salud de la piel era muy grave, sobre todo para los niños. Exacto. Qué fuerte eso. No, porque me imagino que tampoco tenían ni nada para echarse en la piel, ¿verdad? Además que la inclemencia ahí, el tiempo, en el día hay mucho sol, mucho calor, pero en la noche hace mucho frío, ¿no? Exacto, pues tienen estos dos climas extremos y bueno, ellos ahí a la intemperie, en casas abandonadas, que ellos las tomaban por el frío básicamente y por no tener dónde caerse. Claro, y son casas que eran como, ni siquiera eran como unas especies de unos lugares abandonados, pero como unas especies como de container, eran como unas cosas bien precarias, ¿no? Sí, es que allá también pasa que hay como muchas casas en construcción, como medio terminal. Pasa mucho en Bolivia también, como Colchane también tiene una estética muy boliviana, altiplánica. Y allí se quedaban. Y allí se quedaban también casas rodantes, abandonadas. Y bueno, también había ya pasado la ola, donde habían 2.000 personas. Ahí habilitaron la comisaría un par de carpas, pero no todos eligían ir ahí porque también se pasaba frío, me decían ellos. Entonces, bueno, y fue posterior al pic. Como después llegó toda la ayuda. Ya, perfecto. Edgar, ¿te parece que vayamos entonces a ver esta primera parte de este documental, ¿verdad? Con el que además abrimos esta sección, La Voz Documentales, para el estreno de Bitácora de Colchane, entonces realizado por el periodista Edgar Wang. Lo vamos a ver, esta es la primera parte. ¿De cuántas cápsulas son? 3, o sea, la primera de 3. La primera de 3. Vamos entonces. Yo quisiera, antes de que habláramos como de qué es la autodenuncia, que la gente se concientizara de cómo la gente ha llegado hasta acá. De que no fue algo de se chasquearon los dedos y ya estás acá en Chile, no. Vengas del país que vengas y hayas decidido venir a Chile, tienes que pasar por una serie de países para poder estar aquí. O sea, llegar a esas fronteras es algo muy duro. Tienes que llevar frío, tienes que gente que te cobra lo que le da la gana, pasar días y noches viajando.
buscar el mejor sitio para pasar, para correr, tienes que dejar maletas tiradas, tienes que ir corriendo lo más que puedas. El hecho es de que sin suerte te coge alguien de la guardia y te devuelve. Con suerte llegaste sin nada, chamo, absolutamente sin nada. No obstante eso, ya llegaste, pisaste suelo chileno y te encuentras con la figura de Sebastián Piñera, pero no él en persona, sino su guardia, y muchos que te dicen: ¿qué viniste a hacer a este país? Me dicen Ortiz, nací en Buenaventura, Colombia. Desde muy pequeño comencé a sufrir el flagelo de la violencia. Una guerra que se ha dado entre unos llamados chotas y espartanos. Entonces tienes que salir amenazado del territorio. O mi vida corre peligro en mi país. Y huyendo de esa violencia hemos llegado al país de Chile. Nosotros, pues, como nada, pues no quisiéramos estar acá, o sea, no es porque nos han tratado mal ni nada, sino para nadie no es más amoroso que estar en su tierra, pues, y con su familia. Pero no tenemos esa dicha ni ese privilegio, ya que el sueldo de Venezuela son $2 mensuales, o sea, nada, pues. En estas son las condiciones en las que vivimos, en lo abandonado de Colchane. Aquí es donde pasamos la noche en este frío tan tremendo. Te hago la pregunta, tú que has llegado y has vivido ciertas cosas con los inmigrantes, ¿tú crees que esta vida es buena? Entonces yo invito al alcalde que por favor se ponga un poquito la mano en el corazón y ayude de verdad a los inmigrantes. Que un puesto político no puede ser más importante que la humanidad de la gente, que dejar morir gente. El mero día que yo llegué nada más habían 7 muertos. Imagínese. El día que te conocí a ti, Ya el domingo ya estaba muerta la 5. mujer embarazada, la mujer embarazada y el venezolano. 2 días después, los 2 tipos que estaban tirados enfrente Ahí del al frente del gimnasio. gimnasio. Esos son 4. No, Ajá, no, 16. En sí han muerto por ahí unas 50 personas, unas 60. ¿Y ustedes vieron muchos cadáveres? Sí, oiga, en esa trocha se murió un poco de gente, hasta mayores de edad. Wow, ahí estaba Edgar, la primera parte de esta serie de 3, ¿verdad? Documentales en Colchane. Qué fuerte cuando hablan de los muertos, las personas fallecidas, y no sabemos, o sea, no hay cifras oficiales sobre cuántas personas han muerto intentando entrar a nuestro país. Eso yo lo encuentro muy dramático. Mira, sí, de hecho apenas... Ándale. No, muy breve. El aldinista chileno que murió en K2 ha tenido mucha publicidad, ¿cierto? Y está muy bien. Era un chileno que murió allá, no sé, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y las familias que han muerto en Colchane? Porque no eran chilenas, no le vamos a decir, no vamos a hacerle un homenaje, no lo vamos a dar la importancia que tienen porque no eran chilenos o porque eran inmigrantes que no estaban regulares. O sea, son tan importantes como el joven que murió en K2. Y hay que darle también la importancia porque son gente que quería buscar una mejor vida en este país. Las promesas de Piñera en Venezuela de que podían llegar acá y llegan acá y mueren. O sea, es terrible. Tenemos una responsabilidad. Es muy doloroso como país, tenemos que asumir eso. Es muy doloroso. Edgar. Sí, de hecho apenas yo llegué, los primeros relatos que me decían eran los relatos de las muertes en medio del desierto. O sea, me acuerdo de una que decía que la mamá se le murieron sus 2 hijos y ella al ver sus 2 hijos muertos ahí de hipotermia se mató. Después otro relato de una familia entera abrazada ahí en medio del desierto. Y lo peor de todo es que no se sabe qué pasó con esos cuerpos. Yo después hablé con la Cruz Roja. Ellos me decían que les habían contado que detrás del gimnasio lo habían ido a enterrar. No se sabe quién.
porque no me imagino, allí la infraestructura es tan precaria todo, que no me imagino una camioneta de servicio médico legal yendo a buscar un cuerpo. Y de hecho fuimos detrás del gimnasio para ver si es que estaban allí, pero no encontramos nada. Entonces tampoco se sabe eso, no hay ninguna información, absolutamente nada respecto a las muertes. Y bueno, lamentablemente esta situación va a seguir pasando si es que no se toman medidas o un plan a largo plazo, porque hay que tener conciencia de que no solamente son venezolanos los que están pasando para acá, sino también colombianos por esta situación de la violencia, también peruanos por allá la pandemia los afectó mucho. Son personas que están dispuestas a tomar a sus niños y a atravesar fronteras enteras para una mejor vida. Y que incluso no saben mucho de Chile. No saben mucho de Chile. Yo les preguntaba, estabilidad económica relativa, por eso vienen, pero ¿saben algo más? No, nada más. Y me preguntaban a mí, oye, ¿cómo es Valparaíso? Oye, ¿dónde puedo trabajar de esto? ¿Dónde puedo trabajar de esto otro? Pero a nivel, no sé, los estallidos, la nueva constitución, no conocían mucho el contexto que estamos viviendo también. No tenían mucha información de lo que está pasando en nuestro país. Qué doloroso, ¿cómo decirlo? Que no haya gente que no entiende esto que sucede. Es bien. Hoy día en la mañana yo leía reacciones al fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique, y había personas así muy de ultraderecha, digamos, que decían cosas como, por ejemplo, que tenía, porque como está el Departamento Jesuita Migrante dentro de los de quienes pusieron el recurso, digamos, en la Corte de Apelaciones, decían cosas como necesitamos un Estado laico. Y yo lo leía y era como chistoso, así, esas personas ultraderechistas pidiendo un Estado laico, que la Iglesia no tenga que ver, solo por este resultado de la Corte, ¿verdad? Realmente hoy día en la mañana leí algunas cosas y eran, por decirlo, vergonzosas, por decirlo como de una manera suave, como que no hay una capacidad de entender que la migración es un derecho humano, y que Chile ha ratificado esos convenios sobre los derechos humanos, y eso es real. Entonces da pena, da rabia, da impotencia leer cosas como esa, y por supuesto saber lo que están pasando seres humanos que fallecen intentando entrar a nuestro país, que supuestamente es un oasis, ¿verdad? Como se los vendió Sebastián Piñera, como decía Daniel, ¿verdad? En Cúcuta, efectivamente. El asilo contra la opresión, dice nuestro himno. Yo a veces lo escucho de nuevo, el himno nacional, y pienso si corresponde que cantemos esa parte, digamos, con estas cosas que suceden. Agarrándome de tu punto, sí, agarrándome de tu punto, lamentablemente son las organizaciones sin fines de lucro, como esta organización jesuita, la Cruz Roja, las que realmente están preocupadas de ello. Pero el gobierno solamente está preocupado de deportarlo, y más encima de forma fallida, porque ya se demostró que es ilegal. Y el alcalde allá, que critica al gobierno, pero él está preocupado también de la reelección. Por tanto, también está ahí solamente está preocupado del pueblo aymara, porque el pueblo aymara obviamente está enojado porque llega esta gente. Entonces, él se preocupa de defender su condado. Entonces, ahí quedan los migrantes entre medio de dos entidades gubernamentales que no saben qué hacer con el tema, que después de que llegara la prensa y todo, ahí empezaron a hacerse algunas cosas, pero nada más, y ellos hasta el día de hoy no saben si es que lo van a deportar efectivamente o no. Es pura incertidumbre la que reina, y eso lo vamos a tocar en la segunda parte. Sobre eso hay harta gente que dice, bueno, pero ya los echaron, ya los deportaron, sobre lo de la Corte de Apelaciones. Miles. Claro, me explican que además esto podría servir para revertir la prohibición de volver.
que le impusieron a los deportados. Así que no es tan baladí, claro, no es tan inocua, tan liviana esto que sucedió. Y está diciendo que el gobierno hace las cosas mal porque deporta gente ilegalmente. Eso es lo que nos dice el recurso de protección. O sea, el derecho de esas personas a circular libremente por el país, a residir, etcétera, o a que fueran juzgados por los tribunales, etcétera, etcétera, tanta cosa, el gobierno actúa mal. One more time, o sea, una vez más, en otro frente, porque en todos los frentes este gobierno actúa mal. Lo mínimo sería que al ver que hay un muerto deberían salir a la noche no a echarlos para afuera, a encontrar a los que estén a punto de morir y salvarlos. Eso sería un buen gobierno, ¿no? Pasearse por la frontera, aunque algunos lo encuentren absurdo, y ver, chuta, hay familias que pueden estar en peligro de muerte. Voy y los recojo y los traigo y los meto a un campamento de refugiados, les doy carpas, les doy alimentos. Eso sería un buen gobierno. Eso sería gente que piensa en otros, independiente de la nacionalidad, piensa en los derechos humanos. Pero aquí no. Aquí mandamos milico para que miren con esos carísimos anteojos en la noche para decir, ¡ay, entrando todos, agárralo, o échalos para afuera! En vez de preocuparse de los derechos humanos. Esa es la mentalidad de este gobierno, que es el peor gobierno de la historia en democracia. Oye, bueno, este primer capítulo de esta serie de 3 que hizo Edgar, ¿verdad? Va a estar desde el mediodía en todas las redes sociales de La Voz de los que Sobran y también de Santiago TV, donde va a quedar disponible para que lo vean. Te felicito, Edgar, además lograste hacer muy buena factura. Un documental que está, las imágenes son increíbles, pero también se puede escuchar. Entonces en la radio también salió y está pensado, ¿no es cierto?, para que el relato funcione en los distintos formatos en los que aparecemos, ¿verdad? Esta serie de documentales, ¿no es cierto?, es lo que hemos llamado periodismo de inmersión, y en nuestra mirada, por supuesto, desde el compromiso que tenemos con los derechos humanos, que es el rol verdadero que deben cumplir los medios independientes que están comprometidos con los derechos humanos, y visibilizar a los excluidos, a los invisibles, a los que en las palabras de los prisioneros son los que sobran, ¿no? Vienen 2 cápsulas más y que están hechas por Edgar también, y por supuesto la idea es seguir cubriendo otros temas, otros territorios nacionales, ¿verdad?, para que vayamos mostrando lo que pasa realmente en nuestro país. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa. Edgar Wang, bienvenido y muchas gracias por muy buen material. Este material muy bueno, la verdad, así que vamos a seguir trabajando juntos y eso es muy importante. Decidir